Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nirvisesa Sunyabadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el indudablemente inmaculado y siempre radiante Srimad Bhagavatam, el cual simplemente por ser escuchado de la persona adecuada y también del modo adecuado es capaz de ir purificando por completo nuestro corazón. Y nosotros lo estamos escuchando narrado por Sutta Goswami y basado en los comentarios de su divina gracia Abhay Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, así que por tanto lo estamos escuchando de las personas adecuadas. Así que solamente resta que nosotros también nos coloquemos en la posición adecuada o la posición de fe, humildad, sencillez y de total entrega a esas narraciones tan maravillosas que aunque al principio puedan parecernos un poco fuera de tiempo o de lógica o incluso hasta absurda, entonces con el paso del tiempo y del tratamiento y la disminución de nuestra enfermedad de conciencia material, entonces comenzaremos a ver que en verdad son sustancia pura y que son completamente autorizadas y bien establecidas. Eso significará que nos estamos purificando y nuestro corazón se estará abriendo a la presencia consciente de nuestro Señor. En el día de ayer habíamos finalizado en el texto siguiente. Narada nos comentó qué comenzó a hacer o a qué se dedicó su vida después que el Señor le había hablado, una vez que había desaparecido de la presencia visual de su corazón. El Señor le había hablado, le había explicado que había aparecido así visiblemente y claramente en su corazón simplemente para motivarlo, pero que aún él no estaba listo, no estaba purificado por completo y le quedaban reacciones kármicas todavía allí pendientes. Y entonces, pero para animarlo y creciera aún más el deseo por el Señor, para eso se apareció así en su corazón de manera vívida. Entonces Narada quedó completamente lleno de paz y tranquilidad, pero también lleno del deseo de hablar sobre el Señor, y por eso dijo en el texto 26 lo siguiente: así pues, mediante la recitación reiterada, empecé a cantar el santo nombre del Señor y empecé a cantar acerca de su santa fama, haciendo caso omiso de todas las formalidades del mundo material. Esa clase de canto y rememoración de los trascendentales pasatiempos del Señor son bendecidores. Haciendo eso viajé por toda la tierra plenamente satisfecho, humilde y sin envidiar a nada ni a nadie. O sea, a partir de ahí esa va a ser la vida de Narada. Una vida centrada en el gozoso canto o el gozoso hablar, entiendes, el cantar como el transmitir. ¿Qué pasa? Que como el sánscrito es un idioma que tiene una cierta métrica, tiene combinaciones, por decirlo así, melódicas o musicales, para que sea más hermoso todavía, no solo sabio, sino hermoso, no solo poderoso, sino también estéticamente hermoso, al oído agradable. Entonces por eso el hablar y el cantar se explica de la misma forma. O sea, cantar, cuando se dice comencé a cantar, ¿verdad? Y entonces esa es la cuestión. Narada inundado, eso hace recordar el Viejo Testamento o la literatura judía. Hay la historia de un profeta, no recuerdo ahora el nombre, que él, cuando el Señor le pidió que hablara sobre él,
él dijo, pero ¿cómo yo voy a hablar sobre ti? Si yo, bueno, y puso algunas excusas, pero él explica después que con el tiempo ya no pudo soportar. Dice que como un fuego estaba quemando el interior de sus huesos. Entonces llegó un momento en que ya no pudo soportar más esa presencia viva del fuego, del amor por Dios, y entonces comenzó a hablar, comenzó a narrar cuestiones sobre Dios, o sea, los mensajes de Dios. Realmente cuando la presencia de el amor por Dios o la presencia del Espíritu de Dios se va intensificando en la criatura, llega un momento en que esta criatura no puede tolerarlo porque se desborda. Ella irradia no solo amor por Dios, sino que comienza a hablar solamente sobre amor por Dios, comienza a pensar solamente en base al amor de Dios, comienza a desear solamente en base al amor de Dios, comienza a sentir solamente en base al amor de Dios, comienza a actuar, o sea, su voluntad dirigida en base al amor por Dios. O sea, ya ella no es nada, simplemente es una herramienta en mano del Señor, es un espejo que comienza a reflejar fielmente y a la mayor capacidad posible el reflejo de la potencia de amor por Dios. Y eso lo hace no por disciplina, no por mandato, no con esfuerzo, sino lo hace de manera natural, espontánea y sobre todo de una manera gozosa. Se le puede percibir gozoso, se le puede percibir como cuando está haciendo eso, es como si estuviera recibiendo cada vez más energía. En vez de cansarse, lo que hace es revitalizarse cada vez más porque es su combustible, por decirlo así. Es combustible espiritual porque ya él está haciendo una actividad completamente espiritual y todos sus sentidos y todas sus potencialidades, o sea, su mente, el cuerpo material, los sentidos materiales, la inteligencia, todo está reflejando, según la propia naturaleza de cada sentido, es su relación gozosa con la suprema personalidad de Dios. Entonces el texto número 27 continúa diciendo lo siguiente. Narada explica: y así, oh Brahmana Vyasadeva, a su debido tiempo yo, que estaba plenamente absorto en pensar en Krishna y por consiguiente no tenía apego alguno, estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte, tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Entonces Narada dice que viviendo de esa forma, se ha implicado en esa actividad de glorificar a la suprema personalidad de Dios. Hay un texto en la literatura cristiana, Nuevo Testamento, una carta a los Corintios, yo creo que es en la primera, creo. Primero a los Corintios, yo creo que sí, primero a los Corintios capítulo 10, versículo 31, donde explican, ¿no?, que ya sea que estés comiendo o bebiendo o haciendo lo que estés haciendo, todo lo que hagas, hazlo para gloria al Señor, o sea, para su glorificación. O sea, dedica todas tus actividades en una glorificación hacia el Señor Supremo. Eso era lo que estaba haciendo Narada. Narada a partir de ahí estaba glorificando de diferentes maneras constantemente su comportamiento, su pensamiento, sus palabras, todo. Y glorificar al Señor, a veces las personas piensan que es solo cuando estás cantando, o cuando estás diciendo algunas palabras de alabanza al Señor. Pero glorificarse ya significa realmente realzar, mostrar de forma realzada, de forma radiante, todo lo relacionado al Señor. Glorificar significa que todo en ti, todo lo que supuestamente compone tu vida, empiece a reflejar las grandezas del Señor. Por tanto, tu comportamiento se hace admirable, se hace manso, bondadoso, compasivo, tolerante, lleno de fe, lleno de gracia, porque comienza a reflejar las características que habitan y pertenecen al Señor. No es que son características que surgen de ese cuerpo material, no. Son características que empiezan a reflejarse a través del alma y desde el alma, desde el mundo espiritual, o sea, desde la perfecta sincronización en base al amor por el Señor.
Entonces dice que yo que estaba plenamente absorto en pensar en Krishna, en el pensamiento, en la mente de Nara, y ese es otro signo de aquel que está ya prácticamente purificado por completo y que ha tenido algún tipo de experiencia por la misericordia del Señor, es que se queda unido a esa experiencia, se queda unido a ese bienestar y no puede dejar de pensar en él. Entonces dice que plenamente absorto, o sea, en Samadhi, plenamente absorto en pensar en Krishna. Él pasó en su canto de prédica, pasó por diferentes lugares otra vez, de seguro. Él fue también envejeciendo, de seguro. Pero dice que en cualquier circunstancia se mantenía de una sola forma, plenamente absorto en pensar en Krishna. Una persona como nosotros que estamos todavía llenos de tantas identificaciones con el cuerpo y la mente material y el entorno material y los sentidos, tenemos que hacer mucho esfuerzo para, aunque sea pasar unos minutos pensando en el Señor Supremo, y va y ni nos llegamos al nivel de estar absortos, o sea, donde solo el Señor en ese momento esté en nuestra mente. Y si intentamos pasar más tiempo es muy trabajoso y no es con calidad, siempre hay algunas ideas que se interponen. Sin embargo, Nara dice que él siempre absorto en pensar en Krishna. Esto quiere decir que la absorción en pensar en Krishna del devoto puro es una absorción natural. Él naturalmente está fijo en Krishna. Y esto también se debe a la misericordia del Señor, porque sin la misericordia del Señor uno no puede lograr estar fijo en el propio Señor. Porque la energía material, los lazos de la energía material, los lazos del condicionamiento, unidos a nuestra propia lujuria, apegos, ignorancia, envidia, etcétera, etcétera, ilusión, locura, codicia, hacen que sea prácticamente imposible absorberse en el Señor. Esa es la tarea más difícil para un materialista, o sea, en este mundo material, y por tanto es la tarea en la cual hay que poner más empeño. Pero esta tarea ocurre también de modo natural cuando ya nuestra práctica nos ha ayudado a ir purificándonos un poco, y cuando a su debido tiempo obtenemos también la misericordia de reforzar nuestra fe a través de una experiencia dada por la propia suprema personalidad de Dios. Entonces dice que estaba plenamente absorto en pensar en Krishna. Este Narada se supone entonces que en su vida anterior, cuando estaba plenamente absorto, él no pensaba en más nada. Esto quiere decir que él, cuando iba cantando las glorias del Señor, no interrumpía para dedicarse a hablar de cualquier otro tema, o para dedicarse a hablar de cualquier otros asuntos que fueran asuntos comunes en la cotidianidad de las personas, si estos asuntos no los podía relacionar o no estaban relacionados con el amor al Señor ni con el Señor, porque él sabía que no era provechoso. A veces pensamos que es provechoso, ¿no? Nosotros tan imperfectos pensamos que es provechoso. Bueno, voy a dedicar unos minutos a hablar de otros asuntos para más o menos crear un ambiente de confianza con estas personas que están escuchando, para ver si después. Pero él no. Él desde el principio llegaba radiante de amor por Dios, y todo lo que decía, hablaba, era relacionado al objetivo de glorificar al Señor, y lo hacía desde un sentimiento tan genuino y tan sincero, tan transparente. O sea, sus frases no eran más que su sentimiento hecho sonido. Y entonces había fuerza en sus frases, y sus palabras no eran palabras, eran puro sentimiento. Y entonces el que le escuchaba realmente no escuchaba sonido, lo que escuchaba era puro sentimiento. Y por eso las grandes almas puras tienen la capacidad de transformar, despertar a las entidades vivientes con sus palabras, incluso simplemente con su presencia. Pero él no. Pero nosotros tenemos que buscar muchas maneras, ¿no? Y nos sumamos a conversaciones de tantos tipos, incluso los predicadores, la mayoría. Hay conversaciones y hablan un ratico de esto, después hablan de política y de aquello, pero estas grandes almas no tienen necesidad de esos trucos o herramientas.
Entonces esa es la cuestión del predicador perfecto. Dice, estando completamente liberado de todas las manchas materiales. Adelante, antes dice que no tenía apego alguno porque estaba absorto siempre en pensar en Krishna. Estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte. O sea, ya en su vida, en esa vida de glorificación y entrega a glorificar al Señor, se terminó de purificar. Vamos a recordar que el Señor le había dicho, es muy difícil que alguien que no esté purificado por completo llegue a verme en esta vida. Y el Señor ya le había dejado ver que él, Nara, no estaba purificado por completo todavía, por eso no podía obtener el cuerpo espiritual y no podía verlo constantemente, estar en su presencia constantemente a nivel personal. Entonces, pero al parecer la propia actividad de glorificación o actividad de servicio devocional entregada y sincera terminó el trabajo, o sea, terminó la purificación por completa, porque aquí Nara dice, estando completamente liberado de todas las manchas materiales. No se sabe tampoco a qué tiempo sucedió esto, a qué edad fue que Nara abandonó el cuerpo anterior. Dice que estando completamente liberado de todas las manchas materiales, debe haber sido ya con unos cuantos años, porque tiempo para que haya recorrido todos los territorios a los cuales tuvo acceso, por supuesto caminando a pie. Cuando eso todavía Nara no tenía la capacidad de así de cuerpo sutil de moverse de un lugar a otro sin tener en cuenta espacio ni tiempo. Dice, estando completamente liberado de todas las manchas materiales, me encontré con la muerte. Se llegó el momento de abandonar el cuerpo material. Tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Narada, absorto en su actividad de glorificar al Señor, absorto, se entiende, se explica también en otro texto de Srimad Bhagavatam, se entiende que la muerte llegó, o sea, de súbito, Narada tuvo que abandonar ya por completo el cuerpo material. Esto significa que las últimas ataduras muy pequeñitas y finas y sutiles que podían quedarse terminaron de cortar, pero automáticamente Narada obtuvo un cuerpo espiritual. Porque, ¿qué pasa? Durante esta glorificación entregada y durante este servicio devocional y este pensar constantemente de forma amorosa en el Señor, esto va haciendo que como la actividad es espiritual, los deseos son espirituales, los sentimientos son espirituales, entonces se va formando el cuerpo espiritual, se va despertando la conciencia espiritual detalle por detalle hasta que está casi ya completo, todo listo. La maquinaria espiritual está lista. Hay un cuerpo sin una forma y sin cualidades, o sea, sin cuerpo, no se puede manifestar actividad de servicio. Por tanto, el servicio devocional implica que siga habiendo un cuerpo. Lo que pasa es que la naturaleza de este cuerpo es diferente. Naturaleza espiritual, porque este cuerpo está conformado de energía espiritual. El cuerpo material, que es el cuerpo para el goce de nuestros propios sentidos materiales, para el disfrute personal, está construido de energía material. Pero cuando nuestros deseos empiezan a cambiar y dejan de ser deseos hacia nuestro propio disfrute y pasan a ser deseos hacia el disfrute del Señor Supremo, y esos deseos son sinceros, amorosos y intensos, entonces esos deseos hacen que las potencialidades empiecen a querer manifestar una maquinaria perfecta para satisfacer esos deseos. Y entonces necesariamente se conforma un cuerpo. Pero este cuerpo tiene que conformarse de modo espiritual porque el Señor es espiritual. No se puede satisfacer a Dios de un modo material. Cuando Dios permite que le hagan ofrendas, no es porque Él se satisface con esas ofrendas. Es para que al menos los materialistas, nosotros que estamos todos perdidos, tengamos algún modo, aunque sea de modo material, de dirigirnos a Él. Pero esa ofrenda, sea la que sea, no es la que lo satisface. Por eso que las ofrendas han cambiado en la historia de la humanidad, porque los pueblos han cambiado. Pero lo que le satisface es el sentimiento de la ofrenda. Lo que mueve a hacer la ofrenda es lo que satisface.
al Señor. Por eso Bhagavad Gita dice: cualquiera que me ofrezca con amor una hoja, una flor, una fruta, un poco de agua, yo la aceptaré. O sea, cualquiera que me ofrezca con amor. Esta palabra es importante: cualquiera, y ofrezca con amor. Cualquiera significa que no hay restricciones, pero tiene que haber una señal, tiene que estar el amor. Cualquiera que me ofrezca con amor. Esta es una cuestión significativa que también debemos entender completamente. Entonces dice: me encontré con la muerte, tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Ya el cuerpo espiritual de Narada estaba perfectamente equipado, ya solo faltaba tomarlo. Así que llegó la muerte, pero de una manera diferente a como comúnmente llega. Automáticamente ya obtuvo su cuerpo material listo, o sea, para seguir sus actividades. ¿Qué actividades? Las que estaba realizando. ¿Cuáles eran? Cantar la gloria, los nombres, etcétera, etcétera, del Señor Supremo. Entonces, por eso Narada, el cuerpo espiritual que recibe, es un cuerpo idóneo para seguir glorificando y cantando al Señor Supremo. Y ese cuerpo va a estar armado de todo lo necesario. Por eso lo recibe también con un instrumento espiritual también determinado, otorgado por la propia personalidad de Dios, como el propio Narada va a explicar más adelante. Podemos comprender entonces que la práctica de servicio devocional, cuando se hace de manera bien dirigida, y cuando además se hace de forma autorizada y no caprichosa, y cuando además de eso se hace de forma sincera y se va haciendo también de modo natural, o sea, se va permitiendo que el avance vaya ocurriendo y uno se va absorbiendo en ese tipo de actividad, entonces se debe entender que en la medida que la purificación ocurre, y entonces va ocurriendo también la conformación de la base para el cuerpo espiritual, o sea, mente espiritual poco a poco, sentidos espirituales, etcétera, 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 hasta que todo está listo y ocurre la plena conciencia espiritual en ese cuerpo. Y desde ese cuerpo entonces se sigue realizando la actividad de servicio devocional, pero ya en el plano real, en el plano verdadero del servicio devocional. El servicio devocional que se realiza antes de tener conciencia del cuerpo espiritual y poder actuar a través de él, debe entenderse que es un servicio devocional aún no perfecto. El servicio devocional perfecto y directo únicamente se puede realizar desde el cuerpo espiritual y desde la conciencia espiritual. Lo que se hace anteriormente es un procedimiento o un método, se hace sí un método para ir obteniendo ese cuerpo, para ir desarrollando esos sentimientos, esas aptitudes, esos pensamientos, esa firmeza en el deseo de servir al Señor. O sea, como lo hemos dicho, es un entrenamiento progresivo hacia el perfecto y verdadero servicio devocional. Pero en verdad Bhakti, el Bhakti real, Bhakti puro, no ocurre así desde el primer momento. Ocurre cuando ya uno es consciente plenamente. Primero obtiene un cuerpo espiritual por la misericordia del Señor, y después, debido a ese cuerpo, es consciente y es colocado en algún tipo de tarea, actividad o pasatiempo también espiritual, algún tipo de función o servicio directamente en beneficio para el Señor y en su morada, o sea, en una morada también completamente espiritual, y en relación con otras entidades vivientes o almas completamente también que están al servicio del Señor en diferentes funciones, pero todas gozando y armadas del mismo sentimiento de amor puro por Dios, en una vida completamente dichosa, completamente eterna y completamente plena de conocimiento. Siempre los materialistas van a decir: qué tontería es esa, ¿verdad? Pero usted no debe tomar eso en cuenta. Usted simplemente debe recordar que hay varios tipos de entidades vivientes, y entre ellas hay una que son los que no tienen información, nadie les ha informado sobre Dios, pero están otras que sí tienen información, pero simplemente no tienen interés y por tanto ven todo eso como una cuestión de tontería. Usted simplemente siente, comprende que ellos no pueden comprender eso en este momento, y usted sigue en su práctica de servicio devocional y siente, o sea, comienza a pensar amorosamente en estas personas con un sentimiento de ojalá y un día el Señor pueda también tocar tu corazón. Esa es la actitud, no es una actitud de discusión para convencer a nadie.
Entonces dice, me encontré con la muerte tal como el relámpago y la iluminación ocurren de manera simultánea. Texto 28. Habiéndome otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, discúlpenme por favor, habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo hecho de estos 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido el trabajo, es decir, el karma. O sea, habiéndoseme entregado o otorgado, alguien le otorgó. ¿Quién? Por supuesto, el Señor Supremo. ¿Quién más? Habiéndoseme otorgado un cuerpo trascendental propio de los asociados, o sea, el cuerpo espiritual, o sea, es el cuerpo propio que tienen todos los asociados del Señor. Dice que habiendo recibido eso, automáticamente ya estuvo completo el cuerpo espiritual. Abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales, o sea, tierra, agua, fuego, aire y éter, o este cuerpo burdo, el cual ahora usted y yo creemos que es nuestro cuerpo, y lloramos en función de él, y nos alegramos en función de él, etcétera, etcétera, y pensamos o tratamos de gozar en función de él. Entonces dice Narada que él abandonó ya por completo ese cuerpo, y así cesaron todos los resultados fruitivos. Evidentemente, el cuerpo material está hecho de resultados fruitivos. Todo lo que hay en nuestro cuerpo es el resultado de determinados sentimientos, deseos, necesidades, apegos que están diseñadas para satisfacerse a través de todo lo que hay en este cuerpo. El sistema digestivo está diseñado para satisfacer la necesidad o el deseo de hambre, o sea, de alimentarse. El sistema reproductor está diseñado para satisfacer el deseo o la necesidad de tener relación sexual y de la procreación, o sea, el gozo a través de esa actividad. Y así los oídos y el sistema auditivo está diseñado para satisfacer la necesidad o el ansia de adquirir conocimiento. Todo lo que existe en el cuerpo material está diseñado para cumplir con una función específica, y esta función está dirigida a satisfacer un deseo específico de la entidad viviente que se ha identificado con la energía material y quiere disfrutar con ella, quiere dominarla y quiere estar en una relación constante de control sobre ella. Por tanto, eso quiere decir que si el cuerpo es un resultado de nuestros propios deseos a lo largo de las transmigraciones, quiere decir entonces que el cuerpo está hecho de reacciones kármicas. Eso hay que entenderlo. Entonces, cuando ya el cuerpo, como el caso de Narada ahora, es reemplazado, cuerpo espiritual ya está listo y se abandona por completo, dice, tal como el relámpago, la luz y el relámpago van juntos. O sea, la iluminación y la muerte en el caso de Narada ocurrió al mismo tiempo. Eso no pasa con alguien que no ha alcanzado el estado de conciencia de Dios, la iluminación y la muerte. La muerte es el inicio de otro cautiverio en un cuerpo diferente, porque todavía quedan cuerpos de deseos pendientes por satisfacer relacionados al mundo material. Entonces, cuando la muerte llega, no ocurre la iluminación, ocurre simplemente el cambio de prisión. Como un prisionero lo trasladan de una celda a otra, pero sigue estando en una celda. Puede que la próxima celda sea en otra ciudad, en otro lugar más hermoso o menos hermoso, más cómodo o menos cómodo, pero sigue estando en la misma condición, sigue sujeto a prisión, no es libre, no puede salir cuando quiera, no puede irse con su familia, él está todavía bajo prisión, bajo medidas correccionales o correctivas. Esa es la cuestión. Los semidioses pueden estar aparentemente en una situación muy elevada y con grandes gozos, pero aún están presos del plano de conciencia material. Entonces, en ese texto, Narada explica: habiéndose otorgado un cuerpo trascendental propio de un asociado de la personalidad de Dios, abandoné el cuerpo hecho de 5 elementos materiales, y así cesaron todos los resultados fruitivos que yo había adquirido del trabajo. O sea, al abandonar ya por completo ese cuerpo, ya con la muerte, lo último que quedaba entonces de resultados fruitivos, o sea, reacciones kármicas, quedó con ese viejo cuerpo. Entonces Narada comienza
comienza, no sigue actuando en el cuerpo, pero un cuerpo espiritual. Es interesante porque él dice que abandonó el viejo cuerpo constituido de los cinco elementos. Los 5 elementos, como ya mencioné, y ustedes saben, tierra, agua, fuego, aire, éter, son los 5 elementos de la manifestación Buda. Pero es interesante porque no habla de los otros elementos, o sea, mente, inteligencia, etc. Los sutiles, porque ya esos otros elementos estaban completamente espiritualizados. Ya la mente de Narada no tenía ningún tipo de reacción kármica. En la mente de Narada no había apego, no había deseo material, no había absolutamente nada. Por tanto, no tenía que abandonar esa vieja mente. Ya su mente estaba transformada por completo. Solamente le quedaba abandonarla, por decirlo así, la carrocería del cuerpo material, que era todavía el último vestigio que quedaba de reacciones kármicas o de karma. Entonces esto significa que la espiritualización por decirlo así, el proceso de conformación de un cuerpo espiritual para la entidad viviente no necesariamente tiene que esperar un momento específico de algún tipo de muerte. Significa que durante la propia vida, desde el plano de conciencia material, ya la entidad viviente puede ir adquiriendo un conocimiento tal y desarrollando una actividad tal o una práctica tal que vaya estimulando y vaya contribuyendo a la conformación y el despertar progresivamente del cuerpo espiritual. No es que se obtiene de pronto, eso es progresivo, al igual que un niño no nace de pronto, tiene que pasar primero el proceso de conformación de ese cuerpo, ¿verdad? Se une óvulo, espermatozoide, la información genética se completa y por las gracias de la ley de la naturaleza y la energía también del Señor comienza a desarrollarse. En base a esa información que ya está completa, entonces empieza un proceso constructivo. Ya ahí dentro está el plano de construcción, como una gran obra. Ahí dentro ya está el plano de construcción. Y entonces ahí están los obreros, el jefe de obra, la información y la energía material misma empieza a tratar de reproducir la obra que está en el plano. Estimulada también por la presencia de una entidad viviente que ya está allí. Y ya tiene también en potencia una serie de deseos pendientes, de tendencias pendientes, ¿verdad? Y así se va desarrollando. Y el cuerpo va poco a poco, tiene todo un proceso. Lo mismo pasa, el cuerpo espiritual se desarrolla por un proceso. Entonces necesita de una energía. Esa energía es la energía espiritual y necesita entonces de un incentivo que es el deseo por el Señor. Es el deseo por el Señor, el deseo de alcanzarle, el deseo de obtenerle, de relacionarnos con Él, de estar en plenitud en relación a Él, que la energía espiritual se estimula y comienza a conformar un cuerpo que nos sirva para realizar ese deseo. Ese es el proceso. Esa es la finalidad de Sadhana Bhakti, de la práctica de Bhakti en todas sus etapas, que a saber son 3. O sea, la práctica Bhakti en la práctica o servicio devocional en la práctica, que tiene 2 etapas, regulado y espontáneo. Después servicio devocional en la fase extática, que es cuando los síntomas estáticos, y después servicio devocional en amor puro por Dios, que es cuando aparece Bhava, los diferentes sentimientos puros, y ya se llega a la plataforma superior y se desarrolla prema o amor puro por Dios. Es un proceso. Está la ignorancia, y por diferentes personas malentendidas o malintencionadas, muchos piensan que es que se obtiene de pronto un cuerpo espiritual. No, es un proceso organizativo, formativo, de revelación, de conformación. En la medida que te vas purificando, y esa purificación ocurre relacionada al deseo de obtener al Señor, en esa medida se va conformando un cuerpo llamado cuerpo espiritual. Entonces, qué asuntos para reflexionar, y al menos yo reflexiono mucho con todas estas historias y trato de en la práctica volver a recordarlas, y voy desbaratando, ¿verdad?, tantas cosas que quedan pendientes en la mente, de teorías sobre la espiritualidad, de esto, aquello, que
están literalmente erradas. Pero bueno, cada cual tiene su propio criterio. Yo estoy simplemente transmitiendo el criterio del Srimad Bhagavatam, el criterio en este caso de Narada, de Vyasa, y cada cual decide si lo toma en serio o no. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe y nos dé por su misericordia, siempre por su misericordia, la oportunidad de poder desearle cada vez más, de creer en Él con seriedad y anhelarlo, porque ese anhelo y ese deseo sincero y desmotivado, o sea, sin querer obtener nada, simplemente por tener la experiencia de seguir, de amarlo cada vez más, es que eso se vaya otorgando a nuestras vidas. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Shri Krishna Govinda Hare Murari, He Nath Narayana Vasudeva.